Mira, yo creo que en ese sentido ha pasado una cosa, que es que hemos roto una barrera o seguido avanzando en un camino que ya estaba avanzado, que era el trabajo online. Nosotros tenemos una manera de trabajar en la que Diego, Prepandemia. sí, prepandemia, en la que Diego plantea una idea muy primigenia de una maqueta con una base rítmica básica y con unos arreglos mínimos y una voz de referencia sobre la que nosotros vamos trabajando. Eso lo hemos llegado hasta el punto de hacer un EP grabado cada uno en nuestras casas, producido por nosotros, mezclado y masterizado por nosotros y subido a las plataformas con ayuda de Warner, grabando los vídeos nosotros en nuestras casas, montando con nuestro realizador de confianza. Entonces, digamos que todo ese proceso lo hemos desarrollado a través de reuniones de Zoom, hemos discutido por Zoom, nos hemos querido por Zoom, nos hemos tomado cervezas por Zoom, hemos celebrado los cumpleaños por Zoom. O sea, lo que hemos hecho es avanzar en un camino que nunca nos lo habíamos querido mucho, de, oye, a lo mejor esto nos va bien, no somos un grupo muy de local, de vamos a en el local a echar horas hasta que tengamos la idea maestra, sino que somos más de vamos a casa, meditamos y lo tiramos digitalmente, por decirlo de alguna manera, telemáticamente, y eso nos ha funcionado hasta ese nivel. Entonces, en ese sentido, nos hemos quitado como muchos miedos, yo creo, de lo que podemos hacer, lo que no, tal. Nos hemos pegado 4 gritos por Zoom y no ha pasado nada, como si casi mejor que en persona, porque a lo mejor nos hubiéramos pegado. Nos hemos querido mucho, hemos celebrado, nos hemos emborrachado, o sea, ha pasado un poco de todo. Y no pasa nada. O sea, lo único, no verles, no tocarles, no darnos abrazos, pues eso siempre hace. Pero intentando ver la parte positiva, eso, quitarnos mucho miedo y seguir avanzando en la única solución, o sea, en el único camino que se nos ocurrió, la única idea que nos salvó la vida en ese momento. Esta mañana lo meditaba un poco y estoy bastante orgulloso del equipo que hemos formado porque hemos sido una banda que hemos tocado cuando ya se pasó de fase 4 y todo eso y que hemos seguido creando material y contentándonos a nosotros mismos y también a la gente que teníamos en casa. Al final lo que hicimos en pandemia, que fue las Pijama Sessions, fue una idea de Pepe, pero por no matarnos entre nosotros, por decirlo así, ni morirnos de pena. Teníamos 60, 70 fechas el año pasado, teníamos viaje a México, íbamos a ir a varios sitios y cuando en marzo nos meten en casa el mismo fin de que teníamos Oviedo Santander y y Oviedo. Santander, pues bueno, pues eso se canceló, se supone que iban a ser 15 días y después seguíamos y ya pues cuando recibimos la llamada de nuestra manager de haceros a la idea que no vais a tocar este año, que era nuestro año, por decirlo así, ojalá haya años mejores a lo que teníamos pensado en 2020, al final también ha sido un poco nuestra medicina. Bueno, es que, o sea, no era una sensación. La sensación la tuvimos en 2019 porque es verdad que empezamos el año 2019 con 10 conciertos y cuando miramos atrás en diciembre habíamos hecho casi 40 bolos. O sea, sí que notamos de, oye, ha pasado algo, que de pronto se ha inflado mucho la banda y todo ese crecimiento se dio en 2019. Nadie conocía ni Dopamina ni tu nombre a principios de 2019 y de pronto hay un momento como a medio año que tienen 1 millón una y 2 millones otra en Spotify y la gente los conoce y tal. O sea, o sea, nos cortó lo que hubiese sido el año, digamos, de crecimiento más bestia de la banda, porque como ha dicho Yago, yo recuerdo hablar con nuestro manager, con Paco, el 10 de marzo, y teníamos 67 fechas, es que no se me va a olvidar el número, 67 fechas cerradas un 10 de marzo, que nunca en la vida nos había pasado a tener tanto, que habríamos acabado haciendo 80 Y ya conciertos, llevábamos 4 bolos. y llevamos 4 bolos en ese año, habiendo empezado a tocar en febrero. Entonces, lo hubiera sido la cabronada para las bandas que estábamos despegando en esa dirección en 2019, que un proyecto sabe cuando está empezando a pasar algo porque te llaman, dejas de llamar. Lo que nos ha pasado a nosotros, que por ejemplo también en nuestro circuito, creo que es lo que le ha pasado también a La La Love You, aunque ellos tenían como otra trayectoria y de otra manera, porque les pasó lo de Amaya y tal, pero sí que es cierto que lo que hemos notado es nuestras canciones se han hecho muy conocidas en un momento en el que lo natural hubiese sido que la respuesta fuese tocar en festivales, que es donde estamos programados para tocar. Lo que hemos intentado ha sido reconvertir ese flujo a las redes sociales, captar a través de otra, desarrollar a nuestro público de otra manera e intentar estar vivos, que es lo más duro, y porque nosotros hemos tenido la suerte de que hemos podido tocar, es que, claro, nos han mandado a casa. Entonces, hay un perfil de música. Hay otros gremios que no dependen tanto del directo y que no lo fomentan tanto. Y hay una escena urbana que no depende claramente tanto del directo.
pero los músicos que tocamos instrumentos y salimos a tocar, el espacio natural es el directo. Si te quitan eso, estás jodido, porque el 70% de tu proyección está ahí. O sea, yo creo que por un lado cuando tienes dificultades o cuando la vida de verdad te pone piedras como esta, al final o aprendes y lo superas o al final lo dejas. Sí que es verdad que pues eso, hay muchas bandas de estos locales que van cerrando y se van yendo y es una pena. Nosotros sí que creo que hemos aprendido un montón, creo que el disco ha ganado mucho porque hemos tenido mucho más tiempo para trabajar. Diego ha tenido mucho tiempo en casa, al final no está saliendo a tocar, no está haciendo otras cosas. Hemos tenido también más tiempo para conocernos nosotros, conocer cómo trabajamos sin estar, porque claro, al final nunca habíamos estado tanto tiempo sin vernos. Y entonces al final afloran pues otras cualidades que puedes tener tú más en esa comunicación que no es del día a día, de venir aquí al local, de juntarnos, de tomar una cerveza. Entonces yo sí que creo que a nosotros, viéndolo ahora en diciembre, con todo lo que hemos hecho, con las Pijama Session, con la proyección que hemos tenido, creo que sí nos ha venido bien. Creo que somos una banda bastante fuerte. Internamente veo a los chicos súper seguros de lo que hacen. No solo nosotros, tenemos un equipo que viene con nosotros, nuestro road manager, nuestro técnico, que han estado meses parados y en cuando los hemos llamado han venido a tocar, nos han dicho que si no había pasta, nada, lo que fuera. Nosotros siempre hemos hecho el esfuerzo porque fuéramos con las mejores condiciones y la seguridad siempre, y la verdad que yo creo que afrontamos el año que viene con mucha fuerza y sin miedo de que no se pueda salir a tocar. Pues si no se puede salir a tocar nos vamos a inventar algo seguro. La pregunta es buenísima. Yo creo que no hubiéramos salido igual, la verdad. Y a lo mejor esto es bastante duro decir, pero con la mano en el corazón te digo que igual nos hubiéramos disuelto. Y lo hemos visto en otra gente. Y lo hemos visto en otra gente, porque 2019 para nosotros fue un año de abrir melón a muchos niveles, en muchos sitios, no solo en la Plaza del Trigo. Hemos ido a tocar por primera vez a muchos sitios en los que había 20 personas, pero... en los que había 100 también en otros, pero ha sido el año de las primeras veces en muchas ciudades y de repetir y hacernos grandes en otras. En 2019 tocamos en Yoyoslava aquí en Madrid y lo llenamos. Y eso fue alucinante. Entonces, todo ese desarrollo que nos ha hecho llegar a donde estamos, fuertes como estábamos y convencidos de lo que hacíamos, también llegamos a 2020 habiendo grabado la mitad del primer álbum. O sea, del primer álbum, ¿no? de Corazonada. Nos quedaba la mitad, que fue lo que desarrollamos durante la pandemia. En concreto, entre mayo y junio. No, entre mayo y julio, porque entre junio y julio, después de las Pijama Sessions, porque en agosto entrábamos a grabar. Entonces, eso no hubiera sido posible tampoco. No hubiéramos tenido el refuerzo de haber hecho un tema como Para Siempre, o como Salvavidas, que son cosas, o Anhelo, que son cosas que aunque están ahí en el cajón, tú sabes que las tienes y te ayuda a seguir, decir, joder, es que mira lo que tengo aquí, esto va a ser la hostia, la leche, perdón. Entonces, claro, en 2019 todo eso no hubiera sido posible y nos hubiera quitado, pues a lo mejor hubiera sido como volver atrás 2 o 3 años. Ahora mismo yo no siento que hayamos vuelto atrás. Estamos en stand-by, o hemos estado en stand-by, pero no hemos vuelto para atrás. Y yo creo que posiblemente si hubiéramos vuelto para atrás 2 años en el punto en el que estamos en 2019, nos hubiéramos separado, seguro. Estamos ahora mismo en Ritmo y Compás y tenemos algunos compañeros pues que nos preguntan si buscamos local porque sus compañeros se han ido. Y eso es... o sea, nos llegan algunos mensajes de eso mensualmente. Bandas en Madrid, que bueno, que su circuito a lo mejor pues es tocar en Madrid cada 3 meses, ahora no tienen ni siquiera eso. Es normal que se disuelvan. O bandas tributo, que tocaban en sitios como los irlandeses de Puerta de Alcalá o de Puerta del Sol, que los contrataban para tocar versiones para ir para la gente, porque hay mucho turista también, que tampoco pueden hacerlo. O las orquestas de todo este pueblo, exacto, no es... Ya no es solo los que tengan bandas con canciones propias, sino que la gente profesional a lo mejor que solo hace versiones u orquesta tampoco ha podido trabajar en todo este tiempo. Hay dos cosas. Por un lado, al hilo de lo que ha dicho Yago ahora mismo, a mí lo de dar consejos un poco con espíritu de coaching siempre me da como grima, porque creo que hay como mucha falacia en ese tipo de articulaciones de, oye, yo peleé y lo conseguí. El problema de pelear y conseguirlo es que lo que no se habla cuando te dan un tipo de speech de esos es el contexto, y el problema del contexto actual es que la gente que estaba componiendo y ensayando para salir a tocar, a lo mejor ya no es bandas tributo, ya es que esto se nutre de proyectos de gente que trabajan en lo que coño sea, o trabajaban en lo que coño sea, que puede ser todo desde ser
trabajar en una Big Four hasta estar de reponedor en un supermercado, pero que venían todos aquí a juntarse, a tocar con la misma ilusión, y su problema era que toda la mierda que acumulaban en el día lo convertían de alguna manera en esto, que es de lo que nacen todos los proyectos musicales. Bueno, salvo la gente muy pija, que es otra cosa, y existe, y también es muy respetable, y lo que tiene es mucho dinero para invertirlo en esto, como en cualquier otro negocio. Pero hay mucha gente que... Titular. Espera, que voy a ir a más. Sujétame la copa. El problema que hay en el contexto actual a la hora de decir esto es que nosotros veníamos aquí a liberar mucha tensión cuando salimos de la universidad, porque 21 se montó cuando estaba un miembro en el colegio todavía, estábamos todos en la universidad, y luego en los trabajos hemos aguantado carros y carretas, sí, pero lo que no hemos conocido es el contexto de que estemos en un momento en el que no solo no se puede tocar, sino que te pilla sin trabajo. El motivo por el que está dejando la mayor parte de la gente en los locales de ensayo, está dejando de tocar y está perdiendo la ilusión, es porque están preocupados de comer. El problema que hay ahora es que, y yo soy el gilipollas que durante toda la pandemia, cuando se hablaba de lo de que la industria estaba muy mal, me harté de decir, no es el momento, no hay que hablar de esto, ya hablaremos porque los sanitarios están mucho peor y lo estaban, los profesores están mucho peor y lo estaban. Vale, ese tiempo ha pasado y ahora soy el mismo gilipollas y lo que tengo que decir es, se ha destinado una partida de rescate de 7 millones de euros a cultura. En España se dedican a la cultura 800.000 personas, a la cultura del espectáculo. Tocamos a 9 pavos cada uno. Eso es un problema. Porque no solo los músicos, sino toda una industria que montaba escenarios, hacía sonido, técnicos, los staff técnicos a todos los niveles, pero incluso los promocioneros, gente que llevaba un dinero a casa, ya no lo puede llevar. No hay manera de generar una industria en gente que ahora lo que está preocupada es de cobrar los ERTES o los ERES o aguantar, o la gente que está en contratos temporales que ya no tiene trabajo. El problema es que esta es una industria que parte de que uno de cada 50 proyectos, o de cada, sí, probablemente sea de cada 50, tiramos para adelante de una manera determinada y nos va medio bien. Compaginamos esto con otra actividad un tiempo, luego podemos dejar de hacerlo porque entra más flujo de conciertos y un mínimo porcentaje de gente que pega un petardazo increíble porque tiene un hit, entonces le da un adelanto y puede dedicarse a esto. Ahora lo que hay es un montón de gente que darle consejitos de lo que hemos trabajado. Nosotros no paramos de trabajar, somos obsesos del trabajo. Eso es lo más parecido a un consejo que puedo dar. Estamos todo el día pensando en esto, estamos todo el día trabajando, desarrollando ideas, dedicamos un mínimo de 8 horas cada uno de los 4 todos los días a esto para que salga adelante. Y casi todo nos sale mal, pero claro, cuando metes mucho trabajo en algo, algo sale bien. Pero no me atrevería a dar consejos porque la gente está muy jodida. Tienen motivos para estar jodidos, entonces pues probablemente la mayor parte de todos nosotros se nos va a ir todo a la mierda y el momento de casi todos se nos habrá pasado. Y esa es la realidad. Todo lo que alguien consiga y decida pelear, para mí es admirable, pero que sepamos todos que todo el que salga ahora va a la contra. Y está en la pelea y está en a ver cómo cojones en el momento más difícil de los últimos 70 años para dedicarse a la cultura, le toca arrancar. Porque ya veremos en qué condiciones arranca esto y cuántos promotores han quedado por el camino, cuántos técnicos han dicho, oye, yo no puedo dedicarme a hacer sonido porque es que tengo mujer y 2 hijos y me he tenido que reciclar en otra cosa. Y mientras los cachés sean bajos porque los promotores tampoco pueden apostar, es que tampoco me puedo dedicar a esto. Entonces esto es ir a la contra. Ánimo y a lo que podáis y lo que se pueda, bien hecho estará. A ver, yo como decía Diego, estamos todos muy preocupados por lo que va a venir, pero no únicamente la industria, por cómo va a ser el mundo que arropa la música en general, porque al final sí que es verdad que hemos visto una pequeña reconversión hacia lo que se puede hacer. Tenemos un contacto muy estrecho con Warner, con nuestra multi, con tiqueteras, con productores, con todo tipo de agentes de la industria. Y sí que es verdad que bueno, pues están creando ciclos, están haciendo todo lo que pueden, perdiendo dinero y mientras puedan lo van a seguir haciendo, pero esto tiene una fecha de caducidad. Entonces, es lo que decía Diego, con lo que hay ahora mismo desde el gobierno, con las ayudas que hay, con el gran volumen de gente que hay que no puede salir a trabajar, si no se arregla un poco la cosa, va a ser muy complicado que se mantenga un mínimo nivel, porque claro, subes el precio de la entrada, pero si las personas tienen problemas porque están intentando comer, no pueden pagar una entrada. Aparte, como es algo que no es de primera necesidad, las reglas suelen ser bastante rígidas acerca de la seguridad, porque como pasa un día algo en un concierto, aunque sea en uno, el político de turno ya le van a crujir. Entonces sí que es verdad que lo tenemos todo en contra, pero no vamos a dejar de currar y de trabajar. Pues mira, en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido por nosotros.
O sea, no te puedo contestar más honesto. Las pijama sessions las hicimos para no ahogarnos nosotros. Porque plantear haber perdido 25 conciertos en 3 meses a lo mejor fue un golpe de cierta manera inasumible. Y entonces ahora lo pasó. Fue una manera de seguir para adelante y un poco de no pensar. Bueno, me tomo una pastilla, esto que me dejó un poco sedado aquí, mira, me estoy atento a esto y no veo lo que está pasando aquí, que tengo un monstruo enorme. Entonces fue esa manera. Si es rentable o no es rentable, para nosotros yo creo que... O sea, ya solo por esto fue rentable, porque nos hizo pasar 3 meses o un par de meses muy ocupados, casi desbordados, y que nos hizo avanzar en muchos sentidos. De cara al público, si económicamente ha sido rentable o no ha sido rentable o qué, yo creo que nos ha hecho conseguir cierto alcance independientemente de lo que haya supuesto para nosotros el sentimiento individual de haber sido capaces de llegar hasta ahí, que ya te digo que eso es crecimiento absoluto. De puertas para afuera, yo creo que nos ha traído un crecimiento, nos ha conocido bastante gente, ha habido un montón de interacción, hemos conseguido transmitir un mensaje positivo a la sociedad, ya poniéndonos un poco desde un punto de vista más abstracto, de que en las horas malas hay que intentar sacar una sonrisa, hacer un poco el payaso, trabajar y con un poco de esfuerzo transmitir un mensaje positivo en vez de quedarnos en lo horrible que estaba ocurriendo. Entonces, ya solo por eso creo que para nosotros ha sido rentable. No en nuestra cuenta bancaria, no en nuestras carteras, que seguimos siendo los 4 unos desgraciados, pero sí a muchos otros niveles en los que yo creo que es importante, lo más importante para nosotros, porque nosotros no tenemos una banda para hacernos ricos. O sea, si no, no llevaríamos 10 años tocando. Si no, yo que he sido el último en entrar, no llevaría 4 años con ellos, ni 5, o camino de 5. Entonces, en lo importante como banda, que es nutrir otras cosas que no son la parte económica estrictamente, creo que hemos crecido muchísimo y ha sido alucinante. Sí, o sea, nuestra idea en 2020 era pues que si tenías 5 seguidores, por decirlo así, que con todos los conciertos que vamos a hacer, tener 10. A base de conciertos. Cuando de repente no pudo haber conciertos, obviamente nos enfocamos en redes sociales. Para nosotros fue las Pijama Sessions un acto de autosalvación, pero también un acto de promoción. Pero después sí que es cierto que hay artistas muy grandes que solo trabajan en digital, que yo creo que tampoco habrán notado habrán notado una diferencia en que no pueden ir a un estudio, en que no pueden grabar clips, pero hay artistas que trabajan mucho single a single, que te sacan un single cada 15 días y que no hacen ningún tipo de concierto. Es como lo que te hemos comentado en nuestra forma de producir los temas. No hemos notado hemos evolucionado un cambio, pero que ese proceso que nosotros tenemos para trabajar las maquetas sigue siendo el mismo y seguimos haciendo lo mismo. Entonces, yo supongo que habrá artistas digital que no habrán notado, incluso habrán notado sus cartas un poco más llenas. Porque ha estado la gente mucho más en casa, ha podido tener más views en YouTube y monetizarlas, más views en Spotify y monetizarlas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros somos y supongo que lo seremos siempre, somos una banda de álbum y directo. Nos encantan las redes sociales, obviamente, y sin ellas ahora mismo, o sea, no hay ningún proyecto que no tenga redes sociales o algún espacio en algún sitio digital y bueno, ahora yo creo que sí que hemos cambiado un poco de nuestra percepción de marzo, pues que estamos un poco más atentos a crear contenido, a crear algo que nos guste, que divierta y que enseñe nuestras canciones. No habremos ganado, pero a términos económicos empresariales hemos hecho una inversión. Claro, nosotros... Y nos está dando un retorno, claro. A nosotros nos conocía mucha menos gente en marzo, muchísima menos gente. Y lo que hemos hecho ha sido enseñar una parte de lo que nos gusta hacer, porque, tal y como Jimmy ha expuesto, nosotros, si nos quedábamos quietos, nos moríamos. Nosotros nos pasamos la vida haciendo música. Entonces, enseñar parte de eso a la gente, por supuesto, nos ayudaba a darnos a conocer, pero nos ayudaba a estar entretenidos en un momento en el que nos habían dicho, oye, no podéis salir a jugar. Bueno, pues, ¿puedo jugar en casa? Sí, vale, pues voy a jugar en casa. ¿Que lo hemos aprovechado para enseñarlo y que hemos regalado algo? Creo que todo acto de promo que hemos hecho en los últimos 10 años era regalar. Cada vez que hemos ido a tocar un acústico, es cierto que hay un discurso, y lo hubo sobre todo cuando empezamos a hacer las Pijama, de
es que lo que estáis haciendo es entretenimiento y es como menor, y además, cuando luego queráis que la gente vaya a conciertos, no va a ir. Si hay un público, un sector de público, que no ve la diferencia entre ver una actuación ante una cámara a una calidad de mierda, sin una barra con cerveza ahí, y rodeado de la gente con la que quiere estar, y no ve la diferencia de eso con un concierto de verdad, no es el tipo de público que yo quiero en un concierto. No lo quiero porque yo quiero gente que sepa lo que es la música en directo. Nosotros hacemos música en directo con instrumentos. Nos gusta el reggaetón mucho a todos. Nos gusta mucho el trap, nos gusta la música hecha con un ordenador. Nos gusta muchísimo y la consumimos. Y hemos elegido un camino que no es ese, escuchando esa música desde hace 10 años, porque el camino que queremos hacer está relacionado con tocar para gente, subidos a un escenario, bastante peña junta, intentando ir a tempo. Es lo que nos divierte. Yo quiero gente que entienda que lo que hacemos es eso. Le hemos enseñado otra cosa. Lo gracioso es que estamos enseñando otra cosa. Y a nuestro juicio y en el rédito que nos está dando, no devalúa. Lo cierto es que yo recuerdo que en mayo de... O sea, sé que es muy pueril hablar de números, pero en mayo de 2019 nos emocionamos porque en una semana vendimos 300 entradas para la Joy y hace 2 semanas vendimos en una hora 300 entradas para 3 pases de Moby Dick. Que yo diría que en un año, regalando mucho, la banda ha crecido. Y lo mejor es que ni siquiera lo estábamos haciendo por eso, pero ha venido, no nos vamos a engañar. La industria está echando un pulso bastante guay, a mi parecer, y bastante valiente. Y es que ya se están anunciando festivales en 2021 de 2.500 personas, sin distancia de seguridad, pero con mascarillas. Sin ni siquiera, creo, el gobierno haber lanzado algo así. Pero es gente que ya necesita ir creando tráfico, creando una venta de entradas, creando... pues festivales que te tenían contratado en 2020, pues poder darte una oportunidad en 2021, porque va a pasar algo bastante interesante, y es que contrataciones de un artista que a últimos de 2019 era muy popular, se le contrató en un 2020, que ahora en 2021 a lo mejor no es tan interesante. Entonces ya hay festivales que están anunciando por la zona de Asturias, por la zona también de León, que están anunciando festivales de no gran capacidad de 20.000 personas, por decirlo así, pero sí de una 2.000 con todo el mundo mascarilla, pero sin sentarse. ¿Será una realidad? Nadie lo sabe, pero es cierto que es la nueva propuesta que ha hecho la industria sin ningún tipo de aceptación de ningún tipo de concejalía. Entonces, bueno, ¿será real? Ojalá. Yo sí que creo que no vamos a ver en 2021 festivales de gran formato, ni una Plaza del Trigo llena, quizá. A lo mejor sí una Plaza del Trigo con un 50% de aforo y todo el mundo con mascarilla, pero se puede estar de pie. No lo sé. También hay que tener en cuenta que la música tiene un concepto social, y que es que tú quedas para tomarte una cerveza y que a veces... pues te pasas de cervezas y ya ni te acuerdas de ponerte la mascarilla. De catarsis colectiva. Exacto. Entonces, no sé si es posible que eso se controle de alguna manera. Pero bueno. También te digo, la industria ha visto ese pulso y ha tenido que estar... Nosotros hemos tenido que estar improvisando setlists, maneras de... Pues en Burgos siempre tenemos una furgoneta, por decirlo así, pero para ahorrar en gastos pues hemos cogido una más pequeñita porque no llevamos la batería entera, por ejemplo. Entonces, como que toda la industria ha estado improvisando de esa manera. Todos los conciertos de otoño de 2019 se supone que están en esta primavera. Cuando llegue enero habrá que meterlos otra vez en otoño-invierno. Entonces es una improvisación constante. Y un órdago que si de repente llega agosto, has montado un festival para 2.500 personas y puedes hacerlo, pues ya lo tienes. Creo que 2021 le va a dar la oportunidad a los festivales de tener tiempo para organizar algo con las medidas que es algo que no ha pasado este verano por condiciones obvias, y creo que 2021 por lo menos vas a disfrutar esto. Y es otra manera sencilla, y al final a la persona que le gusta la música y que quiera escuchar una banda, va a pagar su entrada, va a comportarse, etcétera, etcétera, etcétera. La gente que va a los festivales por la mera fiesta encontrará otras alternativas que posiblemente pues no contengan música, o no contengan música en directo. Los que van a ver la música, efectivamente, lo que tú dices, una gran parte del público, son solamente 30.000 personas, evidentemente hay gran parte de ese público que a lo mejor no conoce ni un solo grupo, y va porque es del pueblo. Exacto, sí. ¿Pero crees que también va a haber un poco de sedimentación ahí del...? Sí, por supuesto, sí, claro.
que de repente hay que subir los precios un poco más, hay que gastar en gel hidroalcohólico, en más seguridad, en un montón de protocolos. Y también creo que se ha hecho un filtro a la inversa. Gente que creo que esa burbuja ya le vimos de festivales, que te encontrabas un festival en Villafranca del Escariote que tocaba... Me lo he inventado. Y si existe... Yo me lo he comido. Y si existe, pues bueno, en el que tocaban pues primeros filas como puede ser lo Lesbian, que después no hacían venta de entradas porque tocaban en un ratio de alrededor de 50 kilómetros, esa burbuja ya la vivimos, ese tipo de organizadores tampoco han sabido reinventarse y también se ha limpiado también en ese sentido. Entonces los eventos en los que hemos participado nosotros... la verdad es que estamos sorprendidos de lo bien organizado que está, y a eso pues le tienes, como promotor, le tienes que dar una vuelta a la logística de narices, saber venderlo, o sea, como que un promotor ahora tiene que estar atento a los nuevos grupos, nuevas novedades, atento a redes, saber cómo mover por redes ese nuevo festival de nuevo formato que tiene que existir y se tiene que hacer un hueco. Entonces se ha limpiado, se ha hecho un filtro, por decirlo así, en los dos sentidos. Va a servir para purgar un poco de festivales al peso que los había también. Yo creo que eso ya sucedió sin pandemia. Por lo que te he comentado antes, creo que esa burbuja ya explotó de pues que en León se hacía un festival y en Ponferrada otro, y al final, o como por poner un poco más cercanía, que se haga en Parla un festival con las mismas líneas y que otro festival en Toledo, por decirlo así. Pues al final el primero que lo saque, por decirlo así, es el que se lo lleva. Entonces eso yo creo que ya sucedió solo. En realidad no tengo problema, es que nadie ha hecho la pregunta. O sea, eres la primera persona que hace la pregunta de manera directa de lo que va el disco en una entrevista, en el contexto, por supuesto. O sea, nos llegan DMs todos los días, pero lo que no voy a hacer es decir, hola, estimada X, mira, te voy a contar aquí por escrito de lo que va el disco. En respuesta se puede contar. Corazonada. Nosotros cuando hicimos Gourmet, la única premisa fue hacer una colección de canciones que fueron las mejores que teníamos, en las que habíamos trabajado, y presentar a la banda, una banda que funcionaba, que acabamos de incorporar a Jimmy hacía 2 años al equipo, nos sentíamos más fuertes que nunca, teníamos menos dinero que nunca, pero también mucha energía. Es verdad, tío. Es verdad, estábamos en la mierda, pero sentíamos que queríamos presentarnos. Claro. Y trabajamos obsesivamente para hacer una colección de canciones. Pero es cierto que el siguiente paso a eso, o sea, podíamos haber intentado hacer lo mismo para este disco, que es coger las canciones y ya está. Y decidimos exigirnos un poquito más, que es que las canciones fuesen mejores, como mínimo tan buenas, pero a ser posible mejores que el disco anterior, que es algo que siempre se intenta, pero añadir como un algo más. El algo más es, en este caso, lo que le propuse a los chicos es intentar... Yo creía que tenía una cosa que contar, una historia que contar, y que podía articularla a través de las canciones. Entonces, todo Corazonada cuenta una historia. No es que sea... A mí es que lo de disco conceptual me da como grima, ¿no? Y siempre me ha resultado muy hortera y es muy difícil. Pero la historia que cuenta nos la está... Bueno, ¿estás haciendo Mulholland Drive y contando un poco cada cosa a su manera o va por orden? ¿Tiene un sentido cronológico de momento? ¿Lo va a tener cuando esté cerrado? No lo sé. El disco tiene un sentido cronológico. No, tiene un sentido narrativo, lo que no significa que sea estrictamente cronológico, pero sí tiene una coherencia interna narrativa. El primer tema está como primer tema por un motivo, el último lo está, el tema 7 está como tema 7 por un motivo, y los temas sí están interrelacionados entre ellos. De hecho, ya hay temas, esto es más obvio en algunas canciones y menos, pero ya hay temas que han salido que tienen interrelación entre ellos y que hay algunos seguidores que nos lo han hecho notar, que el otro día nos lo preguntaron por Twitter y dije, pues efectivamente lo has encontrado porque hay términos, palabras, incluso melodías y arreglos que están haciendo referencias entre canciones. Cuando entramos a grabar, o sea, y hemos grabado el disco en 3 partes. La primera vez grabamos 3 temas, cuando a lo mejor había 7 escritos, más o menos claros. A lo mejor había otros 7 de descartes a medio hacer. O sea, Diego es la típica persona que terminamos de grabar Gourmet y esta anécdota es real, y el 21 de septiembre sale y el 10 de octubre dice: tengo 2 temas, chicos, que molan un montón. Que es como, Diego, me da igual. O sea, me tengo que aprender los temas que acabamos de sacar, que no me los sé. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, no me interesa ahora mismo esto. Entonces,
él siempre escribe y antes de entrar a grabar, más o menos cuando ya tenemos con la compañía claras las fechas de grabación, vamos haciendo escuchas y vamos haciendo criba. Él también, cuando ya va teniendo los temas que ve más claros, nos los va pasando. Y de ahí se establece como un pseudo ranking. Entonces, cuando entramos a grabar en septiembre de 2019, había a lo mejor, grabamos 3 y se quedaron 7 fuera. De esos 7 ya sabíamos que 2 queríamos que fueran, que volvimos a Barcelona en enero y grabamos 2. 3, sí, 2 o 3. Y ahí se quedaron otros 2 o 3 fuera, de los cuales solo uno entró en la siguiente criba, que grabamos en verano. O sea, que está vivo, vamos, que No, vivo, vivo, vivísimo. Y de ahí, Diego, durante la grabación, que esto sí que es un titular, durante la grabación, allí in situ, grabamos bastante rápido porque llevamos los temas muy trabajados desde casa y faltaban 2 días. O sea, nosotros, pues, esto era un miércoles que terminamos, que dijimos, bueno, pues ya está todo. A ver, 2 días de hacer escuchas, revisar, tal. Y entonces, miércoles, 1 de la tarde, pasa esto, y él dice, sí, pues tengo aquí un temita, y saca el móvil, le da play, y es un tema que mola un montón, y yo, iba dentro. Iba dentro. Y espera, pues vamos a comer prontito porque ahora a las 4 de la tarde nos tenemos que poner. Y ocurrió, y ese tema está. O sea, entonces, ahora mismo, tal y con las fechas que estamos manejando para salir el disco, no te puedo asegurar que en una serie de meses, porque ya diciembre y enero no va a ser, no pueda ser que de repente diga, ostras, ¿sabes lo que pasa? Que es que, mira, tengo aquí el móvil y puede ocurrir. A lo mejor no lo hace, pero yo he grabado con ellos ya 2 discos y un EP. En todos ha hecho eso. En todos. O sea, antes de Gourmet, la semana antes de Gourmet, ya estaba el disco cerrado. Tengo un tema y de repente es Lengua, que es uno de los temas con los que cerramos el directo, un temazo, hit, arriba, divertidísimo. Con Felines pasó lo mismo, o hizo otra de estas de, es que tengo aquí una cosa, mira, o sea, es que es un mago para eso. Entonces, posiblemente lo haga, yo confío en que lo haga, porque si no su leyenda ya empieza a bajar, sin poner presión. Bueno, ya lo ha hecho. No, es que queda más tiempo todavía. En el estudio ya lo hizo con terminar. Sí, entonces puede ser. Tienes ahí un margen. Puede ocurrir, claro, puede ocurrir. Yo estoy sentado esperando. Y cada vez que nos dice una compañía, bueno, tal. Es cierto que yo escribo muchas canciones, pero el motivo por el que el nivel de las canciones del repertorio 21 es, yo creo que es un nivel muy bueno, lo creo de todo corazón y lo creería si no fuéramos nosotros. Tenemos muy buenas canciones y muchas canciones muy buenas. No tiene que ver con que yo escriba estrictamente o solo con que yo escriba, ni remotamente. El problema es que yo estoy enseñándole temas a los chicos todos los días, todas las semanas, os presento repertorio, os presento material. Cuando empezamos con Corazonada, lo que yo les planteé eran unas líneas generales, un inicio, un final y una temática que se visten de canciones. Y hay canciones que pueden arropar en ese sentido y pueden sumar, oye, yo creo que este sentimiento, esta sensación, esta armonía, donde quiero ir, va por aquí. Ahora bien, si la canción está bien, me lo dicen, lo celebran y puedo ir para adelante. Pero el motivo por el que se descartan es porque yo enseño canciones y el nivel de esta banda de exigencia es la puta hostia. Y esto sí nos ha pasado. Yo he presentado una canción que creo que puede ir para el disco y la respuesta a veces es, joder, mola un montón, y a veces es, creo que puede estar mejor. Y en buena medida, o sea, ya no te hablo ni del trabajo de producción que hace Jimmy, que es extraordinario con las canciones que yo escribo, el trabajo que hay de banda, de trabajo en eso, sino la exigencia que hay para que el repertorio se refrende y sea bueno. Es altísima. Estos tíos no reciben cualquier cosa porque sí, lo cogen, si creen que se puede amplificar, mejorar, pulir y llevarlo a un sitio interesante, se desarrolla. Si no, se dice y a bajar el ego y relajar todos que la siguiente canción tiene que ser buena. Es así como trabajamos, literalmente, y hace 2 semanas me han descartado una canción, me jodió, pero tenían razón, por ejemplo. Hay como 3 estadios graciosos. Cuando Diego enseña el tema, en el que efectivamente está bastante claro para dónde y se hace por expresarse muy bien para que todos comprendamos a dónde va. De hecho, enseña un tema y un Word casi. Sí, bueno, un mensaje de WhatsApp de estos de ir pasando así para abajo o un audio de 12 minutos, todo bien. La cosa es que para mí hay otro punto de giro que es cuando Pepe manda las baterías suyas en 2 partes. Una que es como la base y hay otra en la que se pone a afinar los sonidos. Ahí ocurre algo. O sea, en ese salto, una manda como el groove, digamos, como el ritmo, con un sonido más o menos tal, y habitualmente suele haber un 2.0 de eso. Y ahí pasan cosas. Pasan cosas entre la batería y el bajo que hace que ya pone el tema en otro sitio. Suelen pasar cosas cuando Diego y yo hacemos que nuestras guitarras conversen
que aunque él me manda las suyas ya de antes, yo intento pegarme. Claro, ya tengo lo de casi todo. Yo siempre intento ser el último, soy un poco zorro. Me quedo para el final, como lo produzco yo. Entonces me intento quedar para el final y voy metiendo los huecos, a no ser que lo vea muy claro. Y hay otro 2.0 cuando yo meto programaciones extra al final. Entonces eso ya le da como el lacito. Y luego el lazo final es cuando llego ya al estudio a cambiar la letra y cambia el sentido de la canción. Y entonces ya lo que hemos hecho antes, a tomar por culo. Porque, claro, pues a lo mejor llegamos a 80 pistas. Hemos llegado a 110 pistas de una maqueta. De llevarle al estudio y decir, bueno, ¿que cuántas se quedan? Pues a lo mejor 30 o 40 se quedan. Entonces, realmente estamos ahí. Y entonces es como cuando Goku se convierte en super guerrero, o sea, que va dando como saltos. Yo como lo siento siempre, y es curioso porque nunca nos han preguntado esto, y haciendo un poco de análisis es así. O sea, yo noto ciertos saltos ahí. Cuando Diego manda es como el primer saltito del primer audio de WhatsApp a lo que manda por pistas, como que ya lo ordena un poco, se centra, lo estructura un poco, ahí ya hay un saltito. Pepe en su segunda revisión hay otro saltito, con las guitarras y el bajo un poquito más, las programaciones al final. Sí. Y el trabajo que yo hago es más o menos intentar interpretar donde Diego lo ve, o donde lo ven ellos, donde Diego lo ve, aunar y traducirle lo que él necesita sentir para transmitir cierto sentimiento a cada uno, o negociar o gritarnos directamente.